del 6 en adelante, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 6 en adelante. Dice acá, Pedro hablando, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria desde la grandiosa gloria, le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. También la palabra profética, que es más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo espero poder proyectar lo que traigo en mi corazón. Yo creo que el hombre debe de ser sensible, el hombre de Dios y el hombre que necesita de Dios y que busca de Dios debe de ser sensible al sentir que tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. Sabemos muchos ya, porque lo hemos leído y lo hemos oído hasta la vastedad, que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu, dice Romanos 8. Entendiendo que no hay condenación para quien está en Cristo Jesús, pero que es guiado por el Espíritu Santo y que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La guía del Espíritu es la clave para que nosotros podamos acceder en este tiempo a la voz de Dios en todas sus manifestaciones. Que Dios tiene varias maneras de comunicarse hoy con nosotros, y de esas maneras que tiene Dios para comunicarse con nosotros, a eso Dios le llama, o le llama a la Escritura, su voz. Su voz no es una palabra que sale de una boca humana, su voz es la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando la palabra sale de la boca de Dios, aunque usa a veces, usa la boca del hombre, definitivamente esa voz tiene que venir con una dimensión que se llama profecía o que se llama iluminación, o una dimensión que también la Biblia le llama como la revelación del Espíritu para la humanidad, para el hombre. Entonces es muy importante, es necesario, es imprescindible que nosotros nos percatemos que necesitamos oír la voz de Dios en todas sus dimensiones. Y también es bueno decirle, hermano, y quiero que usted lo capte conmigo y me siga de cerca, qué difícil es saber que estoy oyendo a Dios. Qué difícil. Porque nosotros lamentablemente tenemos una estructura espiritual, un cuerpo, un ser bien estructurado para lo malo, y también puede ser bien estructurado para lo bueno. Para lo bueno, cuando el ser del hombre se comunica con Dios, se proyecta a Dios a través de su voz. Pero para lo malo, cuando nuestra inteligencia, cuando nuestro razonamiento, cuando nuestro pensamiento y cuando nuestra conciencia, que muchas veces no está muy pura, nos manda diferentes voces. Sus pensamientos y los míos son voces, que no son audibles, pero son voces.
¿Cuánto tiempo pasa usted pensando? ¿O cuántas veces usted se va a la cama a dormir y no se puede dormir porque tiene pensamientos, porque tiene un montón de voces? Y por lo regular las voces que vienen son voces que te hablan de temor porque te llevan a preocuparte, o voces que te hablan de desgracia o de maldición. Y eso nos mantiene en un estado deprimente, en un estado difícil. No sé cuántos vienen hoy preocupados. Y la preocupación, lógicamente, es ocuparse de un problema antes de tiempo. Pero nos preocupamos porque lamentablemente dependemos de voces. Desde que usted está muy niño, desde que usted estuvo muy niño, necesitó de la voz de su papá y de su mamá para poder oír y para poder hacer las cosas. Y necesita de las voces de los maestros, de los tutores, para poder saber qué hacer, para poder aprender, para poder vivir, para hacer las cosas correctamente. El hombre necesita de esa voz. Por eso es tan tremendo que aún los que son sordos, ciegos, pueden leer con la mano una manera de oír una voz, un tacto. No sé si usted determina eso, lo mira eso como yo lo estoy viendo, porque el hombre necesita oír algo, ya sea audiblemente, ya sea en el pensamiento, ya sea tocando algo, el tacto, para poder saber que algo se está diciendo para mi persona. El hombre no puede vivir, no puede subsistir a menos que oiga algo. El hombre se pierde por lo que oye, se hace desgracia por lo que oye, pero también el hombre se puede salvar y puede alcanzar todas las cosas por lo que oye. Por eso es muy importante, mi amado hermano,
habló su carne. A veces tomamos decisiones por lo que nos dicen nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Nos dejamos guiar por eso. E incluso a veces viene una situación en donde oímos una palabrita que es bien peligrosa. Cuando oímos que alguien dice, así dice el Señor. Y uno como que agarra fuerzas y toma una decisión de hacer las cosas porque me dijo esa persona, así dice el Señor, y me asegura. Cuidado. Tenemos que estar muy seguros porque dependemos de la voz de Dios, dependemos que Dios nos hable para poder salvarnos, para poder llegar victoriosos al final de nuestra vida. Dependemos que Dios nos hable. No podemos la vida a menos que Dios nos hable. Pero, repito, hay muchas cosas. Entonces el apóstol Pedro aquí habla algo muy interesante que me llama mucho la atención en el 16. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiales, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, el apóstol Pedro aquí argumenta, dice que ellos cuando venían hablando de parte del Señor, no venían con fábulas artificiosas. No venían con palabras sin la profundidad de la revelación de Dios para el mundo. Porque el hombre necesita la revelación de Dios, lo que Dios mandó para el mundo. Y lo que pasa es de que como ahora en día hay muchos hombres que dicen que tienen la revelación de Dios y la gente les cree, pero realmente no es la revelación de Dios, sino es una filosofía artificiosa o artificial, como querramos llamarle, una filosofía sin sentido profundo, porque lo único profundo es lo que sale de la boca de Dios y lo que vino de la boca de Dios a través de Cristo cuando vino a la tierra y la palabra se hizo carne, la voz de Dios, la palabra se hizo carne, descendió a la tierra para que entonces llegara a nosotros los humanos y oyéramos la voz de Dios. Entonces, dependemos de la voz de Dios. Pero a mí me llama la atención porque Pedro aquí dice, nosotros cuando estuvimos con el Señor en el monte o en su manifestación, el día que el Señor se bautizó y salió de las aguas, los apóstoles, los discípulos del Señor en ese tiempo, oyeron audiblemente la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. Entonces ellos tuvieron la experiencia tremenda de oír audiblemente la voz de Dios, directamente desde los cielos. Como me imagino yo que tuvo la experiencia Moisés y Abraham de oír directamente la voz de Dios desde los cielos. Como también me imagino que el apóstol Pablo tuvo la experiencia de oír la voz audiblemente. Entonces, y mucha gente hoy en día, con mucha irresponsabilidad utilizando esos pasajes, dicen, Dios me habló, Dios me dijo. E incluso muchos dicen, Dios me habló y yo le contesté y Él me dijo. Y viene la gente diciendo, he tenido un diálogo profundo con Dios. Y la gente lo cree y la gente aplaude. Y después la gente, como yo eso tan bonito, también se va a su casa y está esperando oír la voz de Dios y sentir que hay una voz audible. Puede ser que Dios hable hoy audiblemente, pero es muy dificultoso. Tenemos que tener cuidado. Aunque, bueno, pero antes de decir esto que quiero decir. Entonces entonces ahí se acostumbra tanto la gente de ese tipo de comportamiento, que como Dios le habla al pastor, también me habló a mí. Y también me dijo Dios a mí. Y también me mostró Dios a mí. Y entonces ahí es donde nos vamos torciendo en el camino, donde tomamos tantas decisiones que nos cuestan nuestra vida espiritual, que nos cuestan la paz, que nos cuestan, hermano, situaciones que nos enferman.
por tener la desdicha de no entender que la voz de Dios en este tiempo se va a poder entender a través de la guía del Espíritu Santo. Por eso yo hablaba al principio, los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu de Dios, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, dependemos la guía del Espíritu. Pero la guía del Espíritu, en este tiempo, no es la voz del Espíritu audible. No sé si me voy a entender. No se oye con oídos humanos. Cuando el Espíritu nos habla en profecía, entonces oímos literalmente una voz humana, pero tenemos que entender que esa voz humana no es la que nos debe de interesar, sino lo que está detrás de esa voz humana, que es la guía del Espíritu a través de un don de profecía, o a través de un don de ciencia, o a través de un don de palabra de sabiduría. Amén, hermanos, despierten todos, oigan todos, porque esto es muy importante. Entonces viene Pedro y dice, nosotros oímos la voz de Dios, audible. ¿Cómo sería esa voz de Dios, verdad? Imagínense cuando dice la voz de Dios audible, y déjeme decírselo de esta forma. Trate de captar cómo dice de esta forma. ¿Con qué idioma habla Dios? Porque Dios no habla arameo. Dios no habla griego. Dios no habla hebreo. Dios tiene una forma de hablar que se va a entender a través del Espíritu. Cápteme eso. Pero lógicamente, cuando el Señor habló en el bautismo y dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a él oí, ahí Dios habló y utilizó el idioma que oían los apóstoles para que entendieran que era Dios. No sé si me sigue. Esto es bien importante. Usted creo que vino hoy a oír la voz de Dios, ¿verdad? Pero no es con estos oídos, porque la Biblia dice en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hay que tener oídos para oír la voz de Dios, pero para poder tener oídos para oír la voz de Dios, tenemos nosotros que descalificar, o tenemos que poner a un lado estos oídos de nuestro razonamiento, para que entonces realmente podamos nosotros tener la capacidad de poder oír esa voz. Entonces, yo quiero que mire esto porque para mí es muy importante. Ya le voy a dar el punto a donde lo quiero llevar. Dice en el 17, segunda de Pedro 1:17, porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria desde la grandiosa gloria, fue dirigida una voz, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. Bueno, ahí fue una voz audible en el idioma que ellos entendían, pero era Dios hablando directamente. Bueno, pero luego me llama la atención lo que dice aquí, en el 19, por favor, quiero que lo vea muy bien. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. ¿Cómo dice en su versión? Léamelo en voz alta, ¿cómo dice en su versión? ¿Alguien? Segunda de Pedro 1:19. ¿Cómo dice en su versión? Más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Así dice, ¿verdad? Bueno, entonces, cápteme por favor. Es que esto es bien importante. Por eso no me gustan las interrupciones. Que estemos todos listos, afinados para poder dejar que Dios nos hable. Porque nuestros pensamientos, nuestras interrupciones, nuestras pláticas, si nos dormimos, si bostezamos, lo que hagamos puede interrumpir que la voz de Dios fluya en medio de la congregación. Por favor, ponga atención y respetemos la voz de Dios si es que Dios está hablando. Porque es un gran pecado, hermano, no oír la voz de Dios cuando Dios está hablando.
Y es otro gran pecado, oír la voz de Dios y endurecer el corazón. Porque por esa razón el pueblo de Israel quedó tendido en el desierto, porque oyeron la voz de Dios, pero endurecieron sus corazones. No dejaron que el corazón recibiera la voz de Dios y aprendiera, y entonces fueron destruidos, fueron eliminados en el desierto. Bueno, pero entonces dice, Pedro, yo quiero que me entienda lo que le voy a decir. Pedro hablando y diciendo, nosotros oímos la voz de Dios audiblemente en el monte, y dijo la voz de Dios, este es mi Hijo amado en quien tenemos complacencia. ¿Qué sería para usted mejor? ¿Que le hablara a Dios audiblemente o que le hablara a Dios de la manera más segura? ¿Cómo así, pastor? Se queda así. ¿Cómo así? Porque la manera más segura que nos hable Dios es la manera que nosotros no queremos oír, porque nos gusta más decir que Dios nos habla audiblemente. Nos gusta más decir que Dios me dijo, que Dios me habló. Y algunos medio locos dicen, anoche me vino a visitar Pablo y me dijo Pablo, y yo le contesté a Pablo que ya voy con él, que me espere. Gente loca, hermano, que como Dios le habló al pueblo de Israel, perdón, a los apóstoles audiblemente, entonces creen que eso es lo más seguro, pero eso realmente es la inseguridad, o lo más inseguro, porque eso es lo que lleva al hombre a la perdición. Se pierden en el nombre de Dios. No sé si le comenté en una oportunidad un caso que yo miré con mis propios ojos, valga la redundancia, de un hermano casado que se fue a un país europeo, y allá en ese país europeo se fue sin la esposa, lógicamente. Allá hubo una profecía, y en esa profecía le dijo una mujer, a lo mejor estaba enamorada de él, le dijo, hijo amado, dice el Señor, yo te ordeno que te cases con la fulana. Y ya tenía mujer en su país, en Guatemala. Y viene él y según oyó la voz de Dios y le creyó a Dios y se casó. O sea, se casó 2 veces. Y usted sabe que casarse 2 veces legalmente es perjurio y se puede ir preso. Bueno, de total que ese no fue el punto. El punto fue que cuando regresó, supo su autoridad que se había casado en aquel lugar. Y cuando la autoridad lo iba a disciplinar, el fulano dijo, mire, a mí no me reclame. Reclámele a Dios porque Él me dijo. ¿Cómo que reclámele a Dios porque Él me dijo? Fíjese, mire cómo la gente actúa, cómo la gente piensa. Por eso hoy estábamos hablando con un hermano y me bajó un luzazo así, que no digo una voz audible, hay que tener cuidado cuando uno habla así, pero me bajó un luzazo, porque el Señor ilumina o el Señor pone sentidos. Ya voy a hablar también de eso, si el Señor me permite controlar mis pensamientos y poder proyectar todo lo que quiero decir. Pero hay mucha gente que ya no oye a Dios porque ya fue marcada por los hombres, como sucedió en el Génesis de aquellas ovejas que eran marcadas. Entonces hay mucha gente que ya no oye a Dios porque por estar oyendo a los hombres quedaron marcadas, ya no tienen remedio, porque al quedar marcadas tomaron posesión de ellas y dejaron de ser propiedad de Cristo. Eso es un peligro, pero es por estar oyendo un montón de voces. Imagínese usted, hermano, cómo dice Eclesiastés. Quiero que me ponga atención. Dice, las palabras de un pastor, dice, son como clavos hincados en el alma. O sea, lo que yo le diga a usted tiene un efecto profundo en su alma. Por eso debe de ser cuidadoso cuando usted me oye y de estar seguro que lo que usted está oyendo es voz de Dios y no voz de hombre. Por eso Pedro dice, nosotros oímos la voz de Dios audiblemente. Qué maravilloso, qué glorioso. Oímos la voz de Dios y a lo mejor al oír la voz de Dios, como cuando viene el Señor y le habló a Pablo,
Cuando le habló a Pablo, se prendió una luz que dejó ciego a Pablo, porque al oír la voz de Dios, Pablo o Saulo en ese tiempo, al oír la voz de Dios, fue tanto el impacto de su voz que se quedó ciego y dijo: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense. Y se quedó ciego Pablo porque fue impactante esa voz audible que escuchó Saulo, y después se cambió a Pablo y comienza la vida de Pablo. Entonces eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente le gusta. Por eso es de que hay mucha gente hoy en día en las iglesias que lo que tienen es comezón de oír, y comezón de oír es, les gusta estar oyendo un montón de voces. Cuidado. Entonces viene Pedro y dice: nosotros no les podemos venir a ustedes con cuentos, porque nosotros tuvimos la experiencia de oír audiblemente al Señor, pero hay una palabra más firme y más segura. Fíjese. ¿Qué está diciendo? Miren lo que está diciendo Pedro. Ellos oyeron al Dios de los cielos: este es mi Hijo amado, a quien sigáis, a Él seguid, a Él servid. Pero está diciendo Pedro: pero aunque nosotros oímos esa voz, hay algo más firme y más seguro que esa voz. Bueno, se me queda viendo así como: ¿qué está diciendo, pastor? Bueno, si Pedro tiene razón, hay que leerlo otra vez. Dice: nosotros, voy a leer otra vez el 18, nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Pero aún más firme que ¿qué? Que esa voz audible. No dice ahí Pedro, si no se equivocó Pedro, hermano. Pero si yo fuera Pedro, si yo tuviera la experiencia de Pedro, yo, como soy yo, hubiera dicho: no, lo más firme es esa voz que se oyó en el cielo. Pero Pedro dice: no, lo más firme es la palabra profética escrita. ¿Por qué? Porque esa palabra profética escrita contiene, toda la voz de Dios que el hombre necesita oír para salvarse, para ser transformado, para ser arrebatado. Denle un aplauso al Señor. Tan emocionado lo miro que ese aplauso caluroso me dejó impactado. Pero bueno, bien, hermano. Yo sé que el hermano le doy la mano. Bueno, sigamos. Bueno, pero note por favor. Si creemos nosotros que Dios habla de una manera en donde no nos basamos en lo más firme, puede venir un ángel caído y darnos un evangelio torcido. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a oír voces por todas partes. ¿Sabía usted? Y se lo voy a decir de una vez por todas, y quiero que abra sus oídos y que abra sus ojos. Porque yo lo pude sentir y lo puedo leer en la Biblia. Hay hombres que en algún momento Dios llamó, pero que cambiaron la voz de Dios y se pusieron a hablar ellos y se volvieron potestades caídas en la tierra, que con su palabrerío están perdiendo gente. Porque hay gente que ya no oye la voz de Dios a través de la Biblia, sino que oye la voz de su líder.
Y es tan tremendo que esa voz de su líder, él no es nada, pero la voz de su líder la toman espíritus inmundos, la toman doctrinas de demonios y marcan a la gente. Y ya no oyen otra cosa. Y por eso muchos predicadores cuando predican mencionan más veces el nombre de su líder que el nombre de Dios. Cuidado. Cuidado. Porque ese es el conflicto cuando el hombre no aprende a buscar la palabra profética más firme, la palabra profética más segura, sino que se mantiene oyendo voces y se mantiene oyendo diferentes predicadores y se mantiene oyendo un montón de palabrería de todas partes y no se da cuenta que lo que puede suceder en esa persona es, puede cauterizarse su conciencia y ya no tener la capacidad de oír lo que es de Dios. Y oír lo que es de Dios no tiene que ser siempre una voz audible, sino es la voz a través de la revelación, de la inspiración del Espíritu Santo, en donde Dios usó a hombres escribiendo la Biblia sin interpretación privada. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para establecer a la gente. Por eso es de que muchos hombres cuando comienzan a torcerse, comienzan a perderle la importancia a las Escrituras. Porque, y agarran una su situación y dicen, es que lo que pasa es que en las Escrituras, como hubo muchas traducciones, y como yo decía en estos días, y tengo que seguirlo diciendo, entonces la pluma del escriba se vendió. Pero aunque haya habido muchas traducciones, aunque la pluma del escriba se haya vendido, aunque existan un montón de versiones, Pedro dice, y Hebreos dice, que la Escritura, que lo escrito es lo más seguro, es lo más firme. ¿Y qué es lo que usted y yo menos hacemos? Leer las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia esta semana? 1, 2. Solo 2, vaya que hay gente sincera. Yo leí mi Facebook, pastor, yo leí mi página de... porque la gente ahora se la pasa leyendo, pero nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿qué hace usted? Yo no leo la Biblia en toda la semana, pero voy a ir a oír al siervo de Dios el domingo. No, yo creo que ni así me dice. Voy a ir a oír a Otto Robles. Está bueno, así tráteme mal, no importa. Yo no soy nada. Pero no dependa de mí. Porque aunque yo soy mensajero y espero dar la voz de Dios, no depende usted de mí, sino usted depende de usted mismo por lo que lee. Porque al leer, ahí Dios le habla. Mira, hermano, usted para poder seguir viviendo, y yo para poder seguir viviendo, y para poder llegar al final de mis días, necesito que Dios me siga hablando. Y por eso uno viene necesitado muchas veces a la iglesia de una profecía. Malaya, alguien profetizara y Dios me contestara, porque a veces uno anda con su problema y no le ha contado a nadie, ni a la esposa. Y de repente viene alguien y profetiza y me habla de mi problema que a nadie le había dicho. Ahí me confirma que a lo mejor Dios me está hablando a través de la profecía, porque el Espíritu Santo, porque antes, dice Hebreos, antes hablaba Dios a los padres por los profetas. Y después de hablar Dios a los padres por los profetas, después habló por Jesucristo bendito cuando estuvo en la tierra. Ahora nos habla por Jesucristo.
Pero después de que nos habló Jesucristo bendito en la tierra audiblemente, ahora nos convenía que se fuera el Señor ascendido a los cielos, porque iba a sellar nuestra redención, pero vendría el Espíritu Santo, quien nos guiaría a poder oír hasta el final de nuestros días esa voz. Vale. Pero hay voces que nos guían para salvación. Perdón, hay una voz que nos guía para salvación que está establecido en la palabra profética más segura. Pero hay voces que nos ayudan en nuestras diferentes situaciones para consolarnos, para hablarnos, para decirnos, para guiarnos. Y es la voz de la profecía. Por eso Pablo le decía a los corintios: yo quiero que más que todas las cosas profeticen. La iglesia necesita profecías. La iglesia necesita que exista en medio nuestro el don de ciencia y la palabra de sabiduría. Pero ¿cuándo es que la palabra de sabiduría y el don de ciencia son legítimos y se pueden manifestar en la iglesia? Cuando en la iglesia no hay chismosos ni murmuradores. Porque cuando en la iglesia hay chismosos y murmuradores, lo que hacemos es estorbamos el don de ciencia o el don de profecía o de palabra de sabiduría, porque ¿cómo puedo yo creer que alguien me dice, así dice el Señor, de cosas que ya todo el mundo sabe? Por eso el chisme, la murmuración en la iglesia es lo peor que puede haber, porque estorbamos la voz que se puede oír de manera audible, en este caso sí lo voy a decir, pero no es una voz para salvarnos, porque los dones son adornos que tiene la iglesia para permanecer, para aguantar, para ser fortalecidos, pero realmente la voz que nos va a salvar viene de la palabra profética más segura, de la palabra que está escrita, que no es de interpretación humana, que nadie lo puede tomar como de él. Por eso lo de Dios es de Dios y lo de la iglesia es de la iglesia y lo de Dios es de Dios. Por esta situación que hemos hablado últimamente, eso lo voy a decir rápido porque no va en el tema, pero lo voy a decir. Uno dice: ese canto es mío, yo lo recibí. Bueno, ¿es tuyo o es de Dios? ¿Ese canto es tuyo o es de la iglesia? Porque lo canta la iglesia. Nada de lo que es de Dios es privado, es tuyo. Nada de lo que es de Dios es de interpretación humana. Es de Dios. Por eso nadie debe de negociar con la música que se recibe en las iglesias. Imagínense ahora, hay artistas cristianos, ya mira dónde me metí. Pero por lo que dice, antes de decirlo de los artistas cristianos, hay que tener muy en cuenta en el 1:20, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada es mío. Pero entonces, vino un día un cantante cristiano conmigo y me dijo: fíjate que demandé a tal artista porque grabó mis cantos y ni siquiera puso ahí de quién era el canto. Y lo demandé. Cuando si algo es de Dios, es de dominio público. Porque es de Dios. Y lo de Dios es de Dios para salvación. Amén. ¿Sabía usted que las predicaciones de las iglesias, hay una ley en Estados Unidos que dice que nadie puede decir que esa prédica es de él? Si ya se predicó, todos lo pueden oír, porque se convierte de dominio público. Pero la gente todo lo quiere agarrar privado. Ese es mi mensaje, ese es mi libro, ese es mi canto, esa es mi dulce voz. Por eso es que la iglesia se torció, por oír muchas voces, por oír muchas filosofías, por oír muchas cosas que nada tienen que ver con la Escritura. Bueno, yo le digo una cosa. Agarro este libro, que es la Biblia, 66 libros, que es el canon bíblico de la iglesia. ¿Tendrá esta escritura errores?
¿Tendrá esta traducción errores al escribirse? Conteste. Está ahí conmigo, no. ¿Tendrá las traducciones errores? ¿Tendrán las traducciones errores? Sí tienen. Sí tienen, porque los traductores son hombres que traducen de los originales más antiguos. Fíjese pues. Ya ve que usted se está contradiciendo. No, disculpe. Tiene errores. Pero aunque tenga errores, es lo más seguro, hermano. Es lo más firme que tengo. Lo más firme no es oír a mi pastor, aunque no hay pastores en la tierra. Lo más firme es leer la Biblia. Porque si leo la Biblia, el Espíritu me va a iluminar de estas letras la verdad de la voz de Dios que me lleva a la salvación. Por eso, ¿cuál es? Alguien decía por ahí, ¿cuál es la mejor versión? Todas las versiones. No, ninguna versión es la mejor. Lo mejor es que tú anheles oír la voz de Dios. Y que al anhelar oír la voz de Dios, a lo mejor necesitas una respuesta. Ve a la Biblia. Léela. Y ahí Dios te va a hablar. Porque es lo más seguro. Amén. Lo miro sospechoso, hermano. Lea. Lea. Pablo mandó a Timoteo a leer. Te pido, le dijo Pablo a Timoteo, que te dediques a la lectura. Pero hoy hay muchas distracciones. Los teléfonos son la peor distracción. Y lo peor de todo es que los teléfonos ahora tienen también la Biblia. Cuidado. Porque está usted leyendo la Biblia en el teléfono y de repente le entra un texto y lo saca. Yo sigo creyendo que lo más seguro es cargar mi Biblia, aunque sea anticuado, aunque esté tachado a la antigua. Cargar mi Biblia y leer de mi Biblia. Tiene errores del escriba, pero es lo más seguro que tengo para salvarme. Lo que los hombres dicen no es lo más seguro. Y aunque se enojen conmigo los teólogos, la exégesis, porque dicen, la exégesis es extraer de la Biblia el significado. Yo no necesito la exégesis si tengo al Espíritu Santo, quien es el que me guiará toda la verdad. No es el predicador, no es el que se dice ser un hombre con revelación, hermano amado. Yo vuelvo a decirlo, lo voy a seguir diciendo hasta la vastedad, porque quiero que usted me lo comprenda de una vez por todas y los que me oyen. La revelación de la palabra ya fue dada. En este tiempo no hay revelación de la palabra. En este tiempo lo que hay son dones del Espíritu para enriquecer a la iglesia, para levantar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia en sus diferentes problemas y dificultades, pero para salvarnos, pero para entender cuál es el camino, la verdad y la vida a través de Jesucristo, es volver a las Escrituras. Por eso imagínese usted, el Señor Jesucristo, cuando habló de las Escrituras. Cuando habló en el templo y habló del año agradable de Jehová, el Señor Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y era Isaías. Pablo habló del Pentateuco. Y es necesario ir a la Biblia y ver lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento para saber
cuál es el camino de la salvación, hermano, es necesario, pero no es de estudiar la Biblia, no es de escudriñarla. La Biblia no se escudriña ni se estudia, la Biblia se lee. ¿Para qué necesita usted estudiar algo espiritual de Dios si el Espíritu se lo va a revelar? ¿O no? Yo prefiero que me lo revele el Espíritu. Claro, no estoy diciendo, voy a decirlo de esta forma, no estoy diciendo que de vez en cuando consulte. Fíjese cómo lo voy a decir. No está mal que de vez en cuando consulte un diccionario o consulte algo de algún significado. Pero una cosa es consultar algo, es como hacer una pregunta. Porque a veces usted lee algo y tiene alguna duda, y en esa duda que usted tiene va con el pastor y le pregunta, o con el predicador y le pregunta. Pero si no está, entonces va usted, mejor le pregunta a un diccionario. Pero de preguntarle a un diccionario, a estudiarlo y a creer que todo lo que ese diccionario dice es lo correcto, estamos equivocados. Porque la voz de Dios no se aprende en el sentido de razonamiento humano. La voz de Dios se recibe por iluminación del Espíritu, y eso que recibo por iluminación del Espíritu, que recibo como llenura del Espíritu, al vivirlo es cuando aprendí. Pero es vida. No es razonamiento, no es conocimiento, es vida. Yo espero que usted me esté acompañando en lo que yo estoy diciendo. Ahora, mire, ¿qué es la herejía? ¿Qué es lo torcido? ¿Qué es lo falso que puede dañar a la iglesia? Todo aquello que uno hace que no tiene en la Biblia su confirmación. No sé si me voy a entender. Fíjese pues. Mire cómo se lo voy a decir. Trate de captarme esto. ¿Quién fue el culpable de la caída de Adán? ¿Adán o Eva? ¿Quién fue el culpable de la caída de Adán? ¿Adán o Eva? ¿Quiénes dicen Adán? Levanten la mano. ¿Pero qué dice Pablo? No permito que la mujer enseñe en la iglesia, porque la mujer fue hallada en transgresión, no Adán, dice. Y por ejemplo, ¿por qué nos da tanto miedo a los que dirigimos iglesias que la mujer caiga en la congregación? Nos da un miedo. Como son los que más hablan. Pero dejarla yo predicar en la iglesia es irme en contra de la Biblia. Ay, hermano. ¿O no? O sea, por eso es de que la palabra ha perdido el valor para nosotros, porque ya no es la palabra el fundamento de nuestra vida. Porque la palabra, yo creo y digo lo que Pablo dijo, que me creo yo, ¿verdad? Pero bueno, yo he puesto el fundamento y el fundamento es Cristo. ¿En dónde está el fundamento que es Cristo? ¿En dónde está el fundamento que es Cristo que yo tengo que seguir para poder vivir y para poder salvarme? En la Biblia. Entonces, si yo no estoy haciendo lo que dice el fundamento que es Cristo y encuentro su base en las Escrituras, estoy torciendo a la iglesia. Por ejemplo, dice la Biblia que el anciano no debe de ser dado al vino, que el anciano debe ser marido de una sola mujer, debe de ser
habla un montón de cosas, debe de ser hospedador, no debe ser iracundo. Pero uno siempre encuentra saliditas, ¿verdad? No, uno de vez en cuando, dice. La Biblia dice que el Señor en la cena tomó vino y comió pan sin levadura. Vino. Pero algunos dicen, no, es que el vino es pecado, entonces vamos a darle jugo de uva. O sea, nosotros en muchas cosas nos salimos del fundamento y predicamos cosas que no tienen nada que ver con lo que está en la Biblia. Malinterpretamos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, déjeme decírselo así. Fíjese pues. El diezmo es de la ley. El diezmo es bíblico. El diezmo hay que participar en él, ¿sí o no? Hasta me quisiera bajar y acercarme a usted. El diezmo de Levítico, el diezmo de la ley mosaica, es de la ley mosaica. Y ellos no daban el 10%. Ellos daban como el 23%. Porque el diezmo que le pedían a Israel era un tributo, era un impuesto. El impuesto del pueblo de Israel era su diezmo. Entonces yo no puedo decir que el diezmo del Antiguo Testamento es para mí porque cambió el sacerdocio. Ahora no estamos bajo el sacerdocio levítico. Ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. ¿O no? Porque Jesucristo fue establecido ahora en el sacerdocio de Melquisedec. Cambió el sacerdocio. Vaya. El diezmo de Abraham era del Pentateuco. No existía todavía la ley. Todavía no estaba el pueblo de Israel. Abraham diezmó por revelación a Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, y le dio los diezmos del botín. Pero no tiene nada que ver ese diezmo de Abraham con el diezmo de impuestos que le pedían a Israel. Entonces usted no va a diezmar. Si estamos bajo el sacerdocio del nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo, sí, vamos a diezmar, pero no a la manera de Israel, porque ese diezmo no es para nosotros, era para Israel. Pero el diezmo de la iglesia es el diezmo en donde la gente da con generosidad, y su base para dar comienza desde un diezmo. Pero no quiere decir que en el sacerdocio de Melquisedec hay que dar literalmente un diezmo literal, sino es la base, es el principio. Pero lo que Dios quiere es que demos más de eso. Por eso es que Pablo hablaba: el que siembra escasamente, segará escasamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero tenemos una fuente de un nuevo sacerdocio de Melquisedec, y por eso dice en Hebreos: aquí en este tiempo los hombres reciben diezmos, hombres mortales, pero allá uno de quien vive recibió los diezmos de Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham, y si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham hacemos. No hacemos las obras de Levítico, porque eso es la gran queja de muchos. Yo no diezmo porque el diezmo es de la ley. Sí, el diezmo es de la ley, tiene toda la razón. Y la ley no solamente diezmaba el 10%, era el 23% más o menos de todos sus ingresos. Pero en el Nuevo Testamento, aunque no te pone el diezmo como tal, si estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, es la base. Y de ahí para allá, con generosidad, con abundancia, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué pasa? Nos salimos de lo escrito, y al saliendo de lo escrito nos desviamos.
Uno se desvía no solo por lo que oye, uno se desvía por lo que oye y practica, que no tiene su base en las Escrituras. Amén. Amén. Por eso, hermano, usted quiere que el Espíritu lo guíe. Usted quiere que el Espíritu lo lleve a toda la verdad. ¿Quién inspiró las Escrituras? Yo le creo a Pedro, porque Pedro vio al Señor ascender a los cielos, porque Pedro oyó la voz audible del Padre. Pero Pedro aquí dice, se lo voy a volver a leer. Dice, hay que tener muy en cuenta que antes que nada, en el 1:20 de segunda de Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y si fue el Espíritu Santo quien inspiró lo escrito, tenemos que leer la inspiración del Espíritu, que es lo escrito, para ser guiados a toda la verdad, viviéndolo como es. Sí, y el Señor mismo lo dijo. Si dijo el Señor que en la ley no iba a quitar ni una tilde ni una coma, que todo se iba a cumplir, ¿cuánto más en lo del Espíritu? Si yo creo que lo que Pablo enseñó es revelación del Espíritu, debo de creerlo, pero para decir que yo lo creo, lo practico. Amén. No sé si. No quiero usar la palabra lo convencí. Pero yo sí tengo una pregunta. Voy a la Biblia. Y tengo que saber leer. Cuando voy al Antiguo Testamento, cuando voy a los Evangelios, cuando voy a Apocalipsis, cuando oigo las cartas o cuando leo las cartas de los escritores del Nuevo Testamento. Debo de leer. Hermano, ¿cuántas veces cuando yo predico, usted es así? O dice amén. ¿Por qué dice usted amén y por qué dice usted que sí? Porque usted está diciendo, yo le estoy confirmando, pastor, que lo que usted dice está en la Biblia. Pero si usted no la lee y me dice que sí a todo, es porque le gusta lo que estoy diciendo, aunque no esté establecido en la Biblia. Como por ejemplo, un día una hermana, ya no sé si lo aburrí, lo cansé, pero yo tengo que decir esto porque esto es lo que tengo que decir. Una hermana un día llegó conmigo y me vino a decir, pastor, ¿yo puedo ser pastora? No, hermana. Pero dijo fulano de tal que yo puedo ser evangelista o profeta. Tampoco, hermano. O sea que usted se está yendo en contra de la cobertura. No, hermano. Pero tengo que decirle lo que la Biblia dice. Y en el Nuevo Testamento no existen profetas mujeres en los ministerios, ni pastoras, ni evangelistas. Entonces de repente se fue. Y después escuché a los meses que estaba muy feliz, contenta, alegre, porque al fin había encontrado la verdad, porque iba a una iglesia de una pastora. Y entonces, ¿sabe cuál era su argumento?
Ahí sí hay gente. Está lleno, es lleno. Viera cómo está esa iglesia llena. Viera qué músicos, viera qué presencia, viera qué profecía. Viera que se va a perder. Porque la fe no es ni por lo que veo, ni por lo que siento, sino por la verdad que debo de seguir. Porque a mí no me garantiza nada un éxito ministerial. A mí lo único que me garantiza la salvación es que yo cumpla y viva las escrituras. Punto. Aunque se pase llevando a medio mundo. Yo termino. Me mandaron un chiste por ahí porque a veces hay que reírse de vez en cuando. Pero no un chiste, no como usted cree que se lo voy a decir. De una pareja, porque hoy en día anda el pastor y la pastora. Un día estábamos, antes de entrar al chiste, no chiste, pero de decir eso, andaba con mi esposa en Texas y me invitaron a ir a predicar a un velorio. Y entonces el que me invitó dijo, bueno, pasen los pastores a orar por los deudos. Y yo, ¿cuántos pastores hay aquí pues? No, su esposa y usted son los pastores. Yo miré a mi mujer aquí, se va a poner feliz porque aquí le pusieron puesto de pastor. Ella impuso las manos, no, ella se quedó sentada. Porque aunque dijeron que era pastora, eso no es bíblico. Y oré por esa gente, no sé cómo decirles. Pero ¿cuál es la victoria de ellos? Que anda el pastor con la pastora de la mano, predicando juntos. Habla el pastor y la esposa a la par también hablando. Entonces me llegó una cosa que una pareja muy famosa en Enlace, que hablan, es una parejita ahí medio rara. Y entonces el hombre hablaba 2 minutos y la mujer 10. Y entonces le mandaron ¿cómo se llaman? Un mensaje. Pero por el amor de Dios, señora, deje que su marido hable. Y se comenzaron a maltratar ahí. Pero qué bochornoso es que una mujer hable cuando le dijeron que callara, que no permitía a la mujer, dijo Pablo, ejercer dominio en el hombre, y que guarde silencio, y que si quiere aprender algo lo aprenda en su casa. Ese es el pasaje más triste de toda la Biblia. Ahora, ¿la mujer puede profetizar? Sí, claro que sí. Pero es que en el Antiguo Testamento hubo profetizas. Sí, pero es el Antiguo Testamento y no eran todas. Habían momentos especiales donde Dios obraba y hacía cosas, como Débora, que dirigió hombres en el tiempo de los jueces. Pero la revelación del fundamento de Cristo, ya Pablo lo dejó establecido. Termino, ahora sí termino. Súbete, hermano Denis, porque si no, no termino. Como me costó entrar porque había muchas interrupciones, no del hermano, sino de los cables que a veces fallan. Pero termino diciendo esto. Si yo digo que ando en luz y no amo a mi hermano, ando en tinieblas, dice. Amén. Hay pasajes en la Biblia que de una vez, si no los vivimos, te condenan. Porque la Biblia te salva, pero también la Biblia te condena.
por eso, hermanos. Todo tiene errores, todo lo que viene a la tierra tiene errores. El único que vino a la tierra y no pecó y no erró, el único, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios y luego el primogénito Hijo de Dios que subió a los cielos. Es el único que tomó cuerpo humano, el único humano que no falló, que no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Todo lo demás, todos los hombres, todo lo escrito, tiene errores, porque cuando el humano toca algo, pueden haber errores. Por eso yo digo una vez más, ¿tiene que haber errores en las traducciones? Claro que sí, estoy de acuerdo con usted que tiene que haber errores en las traducciones. Claro que sí. Pero lo que dice la Biblia es que aunque tiene errores, es lo más seguro, es lo más firme que tenemos. No nos salgamos de ahí. Vivámoslo totalmente, aunque nos pase llevando. Vivámoslo totalmente todo, para que Dios nos lleve a la vida de la salvación que tiene preparada para nosotros. Aleluya. ¿Crees esto? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Crees esto? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 Verás la gloria.